Buenas tardes ya, queridos amigos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar una serie de estudios, ¿cierto?, con respecto al Israel espiritual. Vamos a ver varios temas, el propósito de Israel como nación y los herederos de las promesas y así tantas cosas, pero lo vamos a ver todo a la luz de la palabra de Dios, que es lo importante. Antes de comenzar nuestro estudio, quisiera que leyéramos algunos fragmentos de la palabra para para iniciar con un pensamiento, con una idea en la cual nosotros podamos meditar también a medida que vamos transcurriendo este estudio. En Mateo capítulo 5, verso 44 en adelante dice: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Doy gracias a Dios, ¿cierto?, en primer lugar, por las misericordias que Él nos permite poder tener, poder exaltar su nombre, poder manifestar de que Él es nuestro Señor, nuestro Creador. Él es el único Creador del cielo y de la tierra. Y quise iniciar con este pasaje porque hay algo que me preocupa. Usted ya ha visto quizás por la televisión y ha visto el conflicto que se generó y que ha estado siempre, ¿ya? Desde que yo tengo uso de razón y desde que esto se ha estado publicando en las noticias, ha habido este conflicto en Palestina, ¿cierto?, entre Israel y los palestinos. Y una de las cosas que me preocupa es la actitud que tenemos nosotros como cristianos ante los conflictos, ante las situaciones que ocurren en Israel. Una de las cosas a las cuales el Señor nos ha llamado es a mostrar misericordia, a mostrar amor, a pregonar el Evangelio a toda criatura, ¿ya? Si bien es cierto, Pablo habla mucho de ir primero a los judíos y también al griego, ¿ya? O sea, no excluye a ninguno. Pero muchos de nuestros comentarios, que mucho se publica en internet, muestra cómo nosotros utilizamos el poder de Dios, ¿cierto?, como para que los demás tengan miedo, ¿cierto? Y utilizamos a Dios como venganza de las cosas que suceden. Como que si Dios estuviera de acuerdo con todas las cosas que los hombres hacemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros actuamos conforme a nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos esta actitud de utilizar a Dios y aferrarnos nosotros a un bando, ¿ya? Como si Dios no mostrara misericordia, como si Dios no nos hubiese llamado a mostrar misericordia también por los demás y a predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, esto es una de las cosas que
me gustaría que tuviéramos presente a medida que vamos transcurriendo este estudio, nuestro sentimiento. Y lamentablemente, estas ideas se generan por, creo yo, por nuestra comprensión errónea de lo que la palabra de Dios dice. Hay muchos comentaristas que yo los sigo personalmente, escucho sus estudios y me edifico a través de ellos. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, en lo que es escatología, en lo cual yo no comparto sus creencias. Ahora, no por eso yo los voy a tratar de impíos, de hombres que no tienen a Dios, que no tienen el Espíritu Santo, como normalmente se hace dentro de la iglesia. Muchos comienzan a atacar a otros de esta manera. Y creo que el Señor nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a buscar la unidad. El Señor nos ha llamado a reconocer a los buenos expositores, y yo me edifico a través de ello. Pero el que yo tengo una diferencia escatológica acerca de las cosas futuras que sucederán con respecto a ellos, con lo que ellos piensan, no quiere decir de que yo no los respete, que yo no me edifique con sus estudios y con las enseñanzas que ellos entregan, ¿ya? Entonces, quiero que vayamos a través de la palabra de Dios y comencemos a escudriñar la palabra de Dios. Voy a presentar lo que yo creo que la palabra de Dios enseña, basado en los textos bíblicos, porque normalmente cuando se habla de escatología o de los sucesos futuros, normalmente todos se van al Apocalipsis y dicen, no, es que en Apocalipsis dice esto. Pero recordemos de que la palabra de Dios es un conjunto de 66 libros. Y un libro no está apartado de los otros, no habla una cosa diferente a los otros. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que cuando hablamos de escatología, cuando hablamos de los sucesos, de las cosas que pasarán más adelante, tenemos que aprender a escudriñar toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. En todo el tiempo que yo llevo escudriñando, que no son pocos años, creo que ni siquiera he tocado la punta de todo lo grande que Dios tiene para nosotros en su palabra. Hay muchas cosas grandes que Dios nos enseña y cada día ese es mi fin, conocerle más a Él. Pero conocerle y vivir conforme a su voluntad quiere que nosotros mostremos misericordia, que nosotros nos preocupemos por todos, porque recordemos de que sin Jesucristo todos están condenados. Si no creen en el Señor Jesús, todo hombre es condenado, ya está condenado, ya ha sido condenado, para ser más específico. Entonces, cuando nosotros vemos un conflicto armado como todo esto, creo que nosotros no debiéramos estar tomando un bando, como que si Dios estuviera solamente con uno y Dios no quisiera mostrar misericordia con los demás. No creo que Dios actúe así. No estoy hablando de que Dios no pueda hacer juicio, pero a lo que yo me estoy refiriendo es que nosotros como cristianos no somos llamados, ¿cierto?, a condenar, a ejecutar una condena contra otro, sino que más bien somos llamados a mostrar misericordia. De ambos lugares hay hombres que se atacan. De ambos lugares hay niños que sufren. En ambos lugares hay personas que están heridas, muertas, niños huérfanos, ancianos que están viendo morir a sus hijos, padres viendo morir a sus hijos, y así sucesivamente. La guerra no es un juego, es algo desagradable. Entonces,
Por ende, nosotros como cristianos debiéramos demostrar justicia, debiéramos mostrar misericordia. En este mismo evangelio de Mateo, capítulo 23, capítulo 23, verso 23, solo este verso vamos a leer. Le dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, y el eneldo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vemos a Jesús, a nuestro Señor, llamando la atención duramente, porque ellos debieron haber expuesto la palabra de Dios, debieron haber sido ejemplo para que muchos se arrepintieran. Pero ¿qué pasó? Que en vez de mostrar misericordia, mostrar justicia y estar aferrados a la fe, ellos más bien creían en sí mismos. Y veíamos cómo ellos buscaban tentar a Jesús, ¿cierto? Para que Él se equivocara y poder acusarlo y condenarlo a muerte. Entonces, no es la manera en la cual nosotros debiéramos actuar. Nosotros debemos de actuar con misericordia, orando por los conflictos que puedan haber en cualquier lugar. Aquí hay muchas personas que sufren, muchas personas que sufren. Yo sé que la Biblia habla de Israel como nación, como la nación santa, pero vamos a ver a través de este estudio quién es ese verdadero Israel. ¿A quién se refiere Dios cuando dice, este es mi pueblo? Entonces, vamos a demorarnos varias semanas, lo vamos a hacer miércoles por medio, ¿ya? Vamos a ir avanzando, quizás en algún tema, en algún momento, nos salgamos del programa y necesitemos algún otro miércoles más para seguir avanzando, y lo vamos a hacer pausado. Y quisiera que en este momento oráramos para que este estudio, ¿cierto?, sea dirigido por el Espíritu Santo, y que nuestros oídos puedan escuchar la palabra de Dios y entender y comprender. Y si al final alguien cree que estoy equivocado, bueno, bien, lo entiendo, pero no por ello vamos a dejar de ser hermanos, vamos a dejar de ser amigos, vamos a dejar de ser hijos de Dios, o nos vamos a descalificar unos a otros, porque no es el sentido. Hace mucho tiempo ya se me había consultado a hablar acerca de estos puntos, pero no lo quería hacer por lo mismo, porque hay muchos que empiezan a descalificar a otros de manera grosera, y creo que eso no es la manera en la cual actúan los hijos de Dios. Por eso iniciamos con esto, iniciamos con este pasaje, para mostrar cuál es el verdadero sentimiento que tenemos que tener cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Acordarnos de que Dios tuvo misericordia de nosotros, que mostró su justicia en nosotros y nos ha dado la fe, y creer en Él, y nos ha dado salvación. Entonces, de la misma manera en la cual nuestro Señor actuó, ya se entregó por nosotros, nosotros también tenemos que acercarnos a Él y mostrar misericordia con todos. Mostrar misericordia. Vamos a orar para iniciar este estudio. Amado Dios, Padre eterno, le damos muchas gracias por su palabra. Gracias por bendecirnos con su presencia. Gracias por que usted nos permite ser edificados. Gracias porque usted nos permite poder crecer, Señor. Padre eterno, queremos, Señor, ir a su palabra y poder entender de manera sistemática
quién es el verdadero Israel, ese Israel espiritual, el cual su palabra habla. En el Nuevo Testamento sobre todo nos habla de ese Israel espiritual. Queremos ahondar en su palabra y queremos que usted nos guíe con su Espíritu Santo para poder escudriñar su palabra y para poder entender su palabra. Rogamos su misericordia en todos nosotros. Rogamos su bendición en todos nosotros. También queremos pedir, Señor, por este conflicto armado que se ha generado por mucho tiempo. Queremos que usted muestre misericordia, Señor, por todos aquellos hombres y mujeres que no le han conocido y están muriendo sin conocerle aún. Queremos pedir, Señor, que usted tenga misericordia de muchos niños, Señor, que están quedando huérfanos, están quedando sin padres, sin su familia. Muchos padres que están viendo morir a sus hijos por la guerra que hay, Señor. Y como también su iglesia está siendo perseguida, Señor, en muchas naciones. Queremos que usted muestre misericordia, Señor. Queremos que su palabra llegue, Señor, a cada rincón para que el hombre, Señor, sea transformado y tenga un nuevo corazón, porque no hay otra manera de que el hombre sea transformado si usted no obra en el corazón del hombre. Usted lo ha hecho en nosotros y condúzcanos a vivir de aquella manera. Condúzcanos a expresar, incluso por las redes sociales, Señor, esa misma pasión y ese mismo deseo que tenía Pablo de predicar el Evangelio, que tenía Pedro, Señor, que incluso muchas veces no les importó sufrir, no les importó ser azotados, no les importó enfrentar la muerte, con tal de predicar el Evangelio por amor de su iglesia. Padre, tenga misericordia, tenga misericordia. Rogamos, Señor, por aquellos inocentes, por aquellos que no saben discernir entre su derecha y su izquierda. Rogamos, Señor, que muestre su bondad en todo, Señor. Su Evangelio, al ser esparcido, su Espíritu Santo obra, Señor. Y al obrar su Espíritu Santo, muchos son transformados, muchos son llevados al arrepentimiento, muchos son transformados en nueva criatura. Gracias, Señor, por bendecirnos y permítanos poder iniciar este estudio, esta serie de estudios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, queridos amigos, y podamos poder iniciar este estudio para la gloria del Señor. Vamos a ver hoy el propósito de Israel como nación. Vamos a ver su surgimiento, las promesas que hay, y vamos a hablar acerca de la tierra y todo eso. ¿Ya? Cuando el hombre cae, ¿ya?, es desterrado del Edén. Y hay que recordarnos esto. Es recordado del jardín del Edén. Es el paraíso que se perdió por causa del pecado. Pero cuando Dios está hablando, ¿cierto?, acerca de las maldiciones que vendrían, no nos deja con una mirada de desolación, sino que más bien muestra su misericordia prometiéndonos salvación. En Génesis capítulo 3, verso 15 nos dice, le dice a la mujer en este caso, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, la serpiente, y su simiente, la mujer. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Este pasaje, si bien es cierto, no habla directamente de
En concreto no dice Jesús, no dice Jesucristo, no lo dice. Pero hay una lucha, hay una batalla que se generaría entre la simiente y Satanás. Entonces, nosotros tenemos que partir desde esta premisa, que aquí no había ningún pueblo, aquí no había ninguna nación, y Dios promete redención, Dios promete salvación, Dios promete que habría libertad y sería restaurado, en cierta medida, sería restaurado el paraíso perdido. Años más tarde, muchos años más tarde, vemos como Dios elige a Abraham, ¿ya? Recuerde que no es Abraham, es Abraham, lo elige a él, para que de su simiente viniera este Salvador. Tenemos en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, nos dice: el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, toma a Dios a Abraham, lo llama. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que Abraham no era judío. Abraham vivía en una tierra alejada de la prometida. Ellos servían a otros dioses, como lo presenta en Josué, cuando le habla a los israelitas del padre Abraham, que ellos antes del llamado de Dios, sus padres servían a otros dioses. Pero vemos cómo Abraham le cree a Dios y sale de su casa, sale de su parentela y cree en la bendición de Dios. Entonces, luego Dios, después de decirle que salga de ese lugar y se vaya a la tierra que Él le mostraría, Dios hace un pacto con Abraham y le promete descendencia. Vemos en Génesis capítulo 15, versos 4 al 6, pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo, tu heredero no será este, hablando del Damaseno que estaba con él, ¿cierto? Sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Y lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces, vemos a Abraham, que Dios lo elige, recapitulando lo que hemos visto, Dios lo elige para que de su simiente viniera el Salvador, ¿cierto? Lo toma del lugar de donde era, lo lleva al lugar donde Él quiere llevarlo, ¿ya? A la tierra que Él le daría, ¿ya? Dios hace un pacto con Él de que de su simiente haría una gran nación. Pero si recapitulamos, dice que en Él serían benditas todas las familias de la tierra. Y es importante que tengamos esto en cuenta. Es importante también que entendamos que cuando Dios hace un pacto con Abraham, ellos hacen un ritual
en el cual ponen algunos animales muertos, ¿cierto? Los cortan por la mitad y hacen los ponen alrededor para que puedan pasar. El ritual era que ellos tenían que pasar juntos. Las dos personas que pactaban pasaban juntos por ahí y ambos prometían que si ellos no cumplían su promesa, que les pasara como a esos animales, ¿ya? Que estaban partidos por así nos parta Dios, así nos deje Dios si no cumplimos con nuestra promesa. Pero ojo, que Abraham cayó en sueño y vio como una antorcha pasaba por en medio de los animales muertos, queriendo decir de que Dios no quiso que Abraham prometiera, porque él es hombre. Dios prometió en sí mismo, y a sí mismo prometió que de Abraham haría una gran nación, ¿ya? Y le daría la tierra, ¿cierto? Y de su descendencia haría una gran nación y a través y por ellos serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora, una pregunta. ¿Por qué Dios promete específicamente esa tierra? Esa tierra. Porque Israel, el lugar donde está Israel, ¿ya? Esa franja de tierra, es el paso obligado entre África, actualmente África, Asia y Europa. Y en ese tiempo era el paso obligado porque las personas caminaban para trasladarse de un lugar a otro. No habían aviones, no habían vehículos. Entonces, el paso obligado, si no, lo otro es por el mar o lo otro es el desierto. Entonces, era el paso obligado. Era el único lugar por donde se podía transitar y llegar de norte a sur y de sur a norte. Entonces, en Ezequiel capítulo 5, verso 5, les dice, así dice el Señor Dios, esta es Jerusalén. Yo la coloqué en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. ¿Dónde puso a Jerusalén? En el centro de las naciones. Ahí está puesta. Ahí está puesta Jerusalén, en el centro de las naciones y de los territorios a su alrededor. Entonces era el paso obligado. Era el paso obligado. ¿Qué debió hacer Israel? Debía escuchar la voz de Dios y guardar su pacto. Éxodo 19, versos 5 al 6 dice, ahora pues, si escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro. Hay condicionantes aquí. Seréis mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Una de las cosas que tenemos que entender es que Dios nunca ha tenido preferidos. ¿Por qué? Porque Dios no puso a Israel en medio de las naciones para que todos miraran a Israel cuán grande era Israel, sino que todos mirasen a Israel, ¿ya? Vieran sus leyes, vieran sus estatutos, vieran su vida y glorificaran a Dios y mostraran al Dios que les dio esas leyes, que les dio, que formó esa nación, ¿ya? Entonces, el plan de Dios para Israel era que ellos fueran hombres y mujeres que fueran sacerdotes entre Dios y las naciones. Verso 6, seguimos en Éxodo 19, 5 al 6. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes. Recordemos que un sacerdote es quien media entre Dios y el hombre, ¿ya? Una nación santa. Eso es lo que quería Dios del Israel. Que al estar ahí, los
hombres miraran, oh, qué nación más santa, qué nación tan hermosa que tiene estas leyes tan grandes, y al Dios que le dio estas leyes. Dios dejó la nación de Israel en aquel lugar para que a través de ella bendiciera todas las naciones. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esto es lo que Dios quería lograr con Israel. Ese era el propósito de Dios para Israel. Deuteronomio 4, versos 5 al 8 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos, tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que los cumpláis en medio de la tierra, en que vais a entrar para poseerla. Verso 6, así que guardadlos y poseedlos, por obra. Y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos los estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Verso 7, porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor Dios siempre que le invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? Entonces, ¿qué debían de mirar los hombres? La ley que Dios les entregó, los estatutos, la vida de esos hombres, reflejando y cumpliendo esa ley tan justa y tan buena, siendo una nación santa, siendo una nación de sacerdotes, estando en medio de las naciones para que todos lo observaran, para que contemplaran al Dios que formó esa nación. Ese es el propósito. Ese es el propósito de que Dios le diera esa tierra, de que Dios formara aquella nación, para que Dios se revelara al hombre, no para hacer, si bien es cierto, dice que ellos serían especial, pero a través de ellos los demás conocerían a Dios y también serían parte de Dios, conocer a Dios. Dios se revela al hombre, Dios se acerca al hombre. Siempre ha sido ese su fin, acercarse al hombre, porque el hombre es imposible que el hombre se acerque a Dios si Dios no hace una obra en el corazón. Una de las cosas que tenemos que nunca olvidar es que nosotros, cuando interpretamos el Antiguo Testamento, no lo podemos hacer alejados del Nuevo Testamento. Así como los apóstoles interpretaron el Antiguo Testamento, nosotros también tenemos que hacerlo a la luz del Nuevo Testamento. Entonces nosotros vemos en el Nuevo Testamento de que no hay hombre justo, no hay ninguno, no después de que vino Jesucristo. Eso es desde la caída del hombre. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien se acerque a Dios. Entonces, la única manera de que el hombre conozca a Dios es que Dios se acerque a ellos. Dios se acercó, Dios prometió un Salvador, Dios se acercó a Abraham para que de él hacer una nación, pero no una nación para estar encerrados en un capullo sin que nadie los mirara, sino que para que a través de ellos los demás hombres, las demás naciones, conocieran a Dios. Ese es el punto. Ahora, así como Dios usó figuras para simbolizar verdades espirituales, ¿cierto? Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento hay muchas figuras que prefiguraban una enseñanza o una verdad espiritual. La tierra prometida, esa que Dios le dio a Israel,
entregada por herencia, prefiguraba una bendición más grande. Esa tierra simbolizaba el paraíso perdido que sería recobrado por nuestro Señor Jesucristo. Esa tierra simbolizaba el paraíso perdido que sería recobrado por nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Hebreos capítulo 11, del verso 8 al 10, vemos que ese capítulo habla acerca de la fe. Y en estos pasajes nos dice, por la fe, Abraham ahora ya, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa. Él no recibió la tierra, él habitó ahí, pero no era de él. Él habitó como extranjero en ese lugar. ¿Ya? Habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué esperaba? ¿Qué es lo que miraba Abraham? ¿Y qué es lo que esperaba él? La ciudad que tenía cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no esperaba que le diera una franja de tierra. Él miraba mucho más allá. Su esperanza estaba en algo mucho más grande que una franja de tierra. Abraham no veía esa tierra como heredad, más bien como figura de algo más grande. Él esperaba esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Dice Salmo capítulo 37. Vamos a leer solamente algunos versos porque hay varios versos, pero vamos a leer unos 2 o 3. Dice Salmo 37, verso 11, dice, mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Verso 22, porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Verso 29, los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. Mateo capítulo 5, verso 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿Quién habló aquí en Mateo 5? El Señor Jesús, cuando entregó el sermón del monte. Los bienaventurados, los humildes, bienaventurados, ellos heredarán la tierra. En alusión también al Salmo 37, donde dice, mas los humildes poseerán la tierra. Entonces, no es algo que estaba en conformidad solamente al Antiguo Testamento. Es algo que el Señor comenzó a predicar cuando Él vino, que los humildes poseerían la tierra. Romanos, y si se da cuenta, el sermón del monte habla mucho de que los bienaventurados heredarán la tierra, serán hijos del reino, y así sucesivamente. ¿Ya? Romanos capítulo 4, verso 13, y aquí tenemos que poner mucho ojo de aquí en adelante, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no de una franja de tierra. Él sería heredero del mundo. No fue hecha por medio de la ley,
sino por medio de la justicia de la fe. Romanos capítulo 8, versos 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación, el anhelo ardiente de toda la creación, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a ¿qué? A vanidad. ¿Y qué se refiere en eso? A producir lo que no sirve, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Dios, cuando el hombre cayó, por causa del pecado, Dios sujetó a maldición, a vanidad, la creación. Dios los dejó, los sacó del huerto del Edén, del paraíso, ¿ya? Y los puso en la tierra, la cual está puesta, sujeta a vanidad, ¿ya? En vez de dar frutos, en vez de salir trigo, en vez de salir papas y así tantas cosas, iban a salir espinos, iban a salir cualquier otra cosa que no sirviera. ¿Y qué tenía que hacer el hombre desde ahora? Labrar la tierra para que surgieran las cosas que necesitaban, y así se alimentaría el hombre. Y hasta el día de hoy es así. La tierra tiene que ser labrada para que salgan todos estos productos. Si no hay un hombre que no trabaje en la agricultura, el mundo entero, todos los hombres y las mujeres y los niños no tendrían con qué productos alimentarse. Entonces, la creación fue puesta a vanidad y sujetada a vanidad, ¿ya? Para producir lo que nos sirve. Pero eso es lo que aguarda la creación. Toda la creación, no está hablando de una franja de tierra, está hablando de toda la creación. Está aguardando cuando porque toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y espera cuando será libertada de esa esclavitud, ¿ya? Y aguarda la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa, cuando nosotros seamos glorificados, ahí será puesta en libertad la creación. Las promesas de Dios a Abraham no habían terminado. Palestina era solo una fase preliminar. En la promesa patriarcal, Dios no solo iba a hacer que Abraham fuera el padre de una nación, sino que Abraham se convertiría en Abraham, padre de una multitud de naciones. Génesis capítulo 17, verso 5. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Y recordamos Romanos capítulo 4, verso 13. Abraham sería heredero del mundo. No, esa franja de tierra prefiguraba algo mucho más grande. Entonces no es algo a lo cual nosotros debiéramos estar enfocados hoy, como que ahí sucederán todas las cosas. No, Dios sujetó a vanidad la creación para que nosotros habitemos la tierra y será libertada de esa esclavitud. Nosotros seremos herederos del mundo, y lo digo nosotros,
vamos a seguir más adelante en las próximas semanas hablando de quiénes son los verdaderos herederos de esa promesa. Ese es el próximo estudio del próximo miércoles, no del que viene, del miércoles 9 creo que cabe. Ahí vamos a hacer el siguiente estudio y ahí vamos a ver quiénes son los herederos de esta promesa. Aunque aún no hemos terminado, pero ya estamos cerca, estamos por terminar. Quiero que entendamos bien la idea. Así que el fin de la promesa no sería volver a obtener Palestina. Ojo con eso, el fin de la promesa no era Palestina. El fin de la promesa sería recobrar el paraíso perdido. Recobrar el paraíso perdido a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Las promesas de las tierras alcanzaron su clímax. La tierra de Palestina, hoy actual Palestina. Israel en ese tiempo, Israel y Judá. Bajo Salomón. Cuando Salomón gobernó, llegó a su punto más alto, a su clímax, cuyo gobierno cubría toda la tierra, desde el río Éufrates al norte hasta el río de Egipto al sur. Primera de Reyes 4, del 20 al 21. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia en la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. Salomón gobernaba todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Y si nosotros buscamos en Génesis capítulo 15, capítulo 15, verso 18, nos dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces, ellos reinaron en toda esa tierra. En el periodo de Salomón se llegó al clímax, en donde muchos venían y venían a ver la sabiduría, se me trabó enredó la lengua, la sabiduría que Dios le había entregado a Salomón, ¿ya? Y qué grandioso, pero eso no fue así siempre. Eso fue solamente una vez, ese fue lo más alto que llegaron. La tierra vomitó a los hijos de la promesa, igual que lo hizo con los cananeos antes que ellos. Recuerden que esa era la tierra de los cananeos, de los eteos, y así todos los eteos y eso. Vamos a leer ese pasaje y lo vamos a dejar de lado, pero ahí vivían los cananeos. Antes que ellos, durante los exilios sirios y babilónicos, las jornadas experimentadas por Adán del exilio, ¿ya? La misma jornada que experimentó Adán cuando fue exiliado, sacado, ¿cierto?, del paraíso, también lo experimentaron los descendientes de Abraham. Fueron exiliados de su tierra, fueron sacados fuera. Josué capítulo 23, versos 15 y 16, y con esto ya terminamos por hoy. Y sucederá así, que así como han venido sobre vosotros todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios os habló, de la misma manera el Señor traerá sobre vosotros toda amenaza, hasta que os haya destruido de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Cuando quebrantéis el pacto que el Señor vuestro Dios os ordenó,
y vayáis y sirváis a otros dioses, y os inclinéis ante ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de sobre esta buena tierra que Él os ha dado. Y aquí Josué ya se estaba despidiendo en sus últimas palabras, capítulo 23. Y lamentablemente fue así. Entonces, hoy hemos visto el propósito de la nación de Israel era prefigurar algo más grande. Era reflejar a Dios, pero nunca reflejaron a Dios. Era que Dios fuera mostrado a las naciones y que las naciones se arrepintieran delante de Dios. Pero jamás sucedió eso. Como nación, Dios usó a algunos hombres, los cuales bajó el Espíritu de Dios, ¿ya? Y hizo grandes cosas, pero no como nación, nunca como nación. Ganaron batallas, sí, Dios los llevó en grandes batallas, les dio la tierra, pero no fue por ellos, fue por el poder de Dios, porque Dios así lo quiso. Tenemos que entender esto, el corazón de los hombres es siempre con tendencia al mal, nunca con tendencia a hacer el bien, nunca con tendencia a vivir conforme a la voluntad de Dios, es nunca obedecer a Dios. Entonces, para que el hombre pueda vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿qué tiene que haber? Haber un nuevo corazón. ¿Usted por qué cree que nosotros empezamos con la bienaventuranza del corazón, ¿ya? Del buen corazón? Por esto mismo, para que entendiéramos y no se nos olvidara de que Dios debe hacer una obra en el corazón del hombre, y ellos serán bendecidos, ellos heredarán la tierra, y eso lo vamos a ver la próxima semana. Hoy conocemos que la tierra de Palestina prefiguraba algo mucho más grande que solo una franja de tierra, algo mucho más grande, que seríamos herederos del mundo. Que Dios les bendiga, hermano, que Dios les guarde. Si usted quizás no está de acuerdo con toda esta enseñanza, o quizás no entendió algo, usted puede volver a verlo. Estos videos quedan guardados, usted los puede volver a ver. Puede buscar material, por ejemplo, yo tengo este libro, dice El Código del Apocalipsis, ¿ya? Y es un libro muy bueno, enseña muchas cosas acerca de cómo nosotros tenemos que acercarnos a la escatología, ¿ya? Es muy bueno, lo recomiendo. Este material es excelentísimo. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Mire, tiene, incluso es súper genial, tiene 66 libros. Entonces usted lo puede ver, puede leerlo, estudiarlo, escudriñarlo, y es genial, es genial. Ahora, también hay otros libros que también utilizo mucho, estos libros de teología sistemática. En este caso es de John MacArthur, aunque yo no estoy de acuerdo con el estudio de escatología que presenta John MacArthur. No creo en el dispensacionalismo, porque creo que la palabra de Dios no enseña eso. Por eso estamos enseñando de a poco, avanzando en varios estudios, para que vayamos entendiendo muchos conceptos acerca de lo que es el Israel, ¿ya? Y quiénes vamos a llegar. La idea es que lleguemos a entender quién es el Israel espiritual, el Israel. Por eso le hemos puesto como título el Israel espiritual, para que entendamos quién es el Israel espiritual. Porque en tema de escatología no hay un solo pensamiento. Nosotros conocemos uno. Yo crecí y me eduqué en uno cuando niño, pero siempre tuve muchas discusiones acerca de muchas cosas que se enseñaban.
acerca de del dispensacionalismo. Pero después, estudiando, me comencé a dar cuenta de que no estaba bien. Yo creo que no está bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos estudiado la palabra de Dios y lo seguiré haciendo para tener claridad en los sucesos futuros y que Dios, esperar al Señor Jesús. Ese es mi fin. Esperar al Señor Jesús, tener, creer en Él, en sus promesas, ¿ya? Creer en la promesa de que Él me redimió, creer en la promesa de que Él me santificó, de que fui presentado delante del Padre como justo, de que fui reconciliado delante de Él y que hoy puedo orar y ser escuchado por Dios, y así sucesivamente muchas promesas. La palabra de Dios es como Dios se nos revela a nosotros, ¿ya? También les comento de que me he apoyado en varios estudios de varios hombres, varios teólogos. Por ejemplo, me he basado en estudios del pastor Sugel Michelin, de Sam Waldrum. También me he apoyado en algunos comentarios de un pastor que lleva poco tiempo, pero es muy tiene mucha razón en mucha enseñanza que él presenta, que es Juan Manuel Base, un español, y así sucesivamente. También escucho muchos otros, siempre estoy escuchando y leyendo a otras comentaristas, pero no es para acercarme y creer todo lo que dicen, sino que es para nosotros tener una idea, que cómo piensa otra persona, y mirar a la luz de la escritura si está bien o está mal. Entonces todo tenemos que escudriñarlo a través de la escritura. Por algo les mostré este libro, este es el mejor de los libros, la escritura. Podemos leer mucha literatura, podemos escuchar muchos comentaristas, pero la que tiene la verdad es esta. Así que el Señor les bendiga, queridos amigos, que el Señor les guarde, que tenga un lindo día, y nos vamos a despedir orando, ¿ya? Esperando sus buenos saludos. No puedo ver en realidad quienes están conectados y quienes no, pero que Dios les bendiga grandemente. Padre, le doy gracias por este momento, el cual nos ha permitido poder realizar este estudio. Rogamos, Señor, para que su gloria sea mostrada a todo el mundo, para que a través de nuestros comentarios, estos estudios, el único que sea exaltado es usted, mi Señor Jesús. Glorifíquese en cada uno de nosotros. Permítanos poder honrar su nombre, exaltar su nombre, bendecirle, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Transfórmenos cada día, santifíquenos en su verdad. Rogamos, Señor, de que su palabra llegue a muchos y que no sean convencidos por mis ideas, sino que el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, convenza a todo hombre de su verdad, de su palabra. Rogamos su misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles 9, ¿ya? Nos estamos viendo a las 8 de la tarde y vamos a ver los herederos de las promesas hechas a Abraham. Vamos a enfocarnos solamente en ese punto. Así que Dios les bendiga, que tengan una buena tarde.